Guerra de la Triple Alianza, Guerra del Paraguay, o tal como la llaman nuestros hermanos vecinos, Guerra Grande. Un conflicto bélico ocurrido hace 155 años y que generó un inmenso mal en la región sudamericana, sobre todo en Paraguay, quien perdió un enorme porcentaje de su población, territorio y economía. Existen varias teorías respecto a los detonantes de la guerra. En esencia, el revisionismo argentino y la visión tradicional paraguaya atribuyen un papel preponderante a los intereses del Imperio Británico. La historiografía liberal clásica pone el acento en la agresiva política de exteriores del mariscal Francisco Solano López respecto a los asuntos rioplatenses. Entre las principales causas que provocaron la peor guerra en suelo sudamericano, resaltan las ideas expansionistas del Imperio de Brasil, los conflictos civiles que se registraban en el Uruguay entre los partidos blancos y colorados, la oposición argentina de que las fuerzas paraguayas cruzaran hacia Uruguay por Corrientes y, por último, tal como ya mencionamos, la influencia del Reino Unido con sus ideas imperialistas en contra de las políticas de libre deuda del Paraguay. Fue así como Paraguay invadió Corrientes y declaró la guerra a la Argentina. En tanto, el entonces presidente Bartolomé Mitre, catalogado por la historia como el peor presidente del país, asumió como comandante en jefe de las fuerzas aliadas conformadas por Brasil y Uruguay, en un acuerdo secreto entre los tres países y que luego los propios británicos viralizaron en los medios de la época. El estallido de la contienda bélica generó grandes pérdidas económicas en los cuatro países, siendo Paraguay y también Argentina los más perjudicados en esta materia. Si bien nuestro país obtuvo territorio paraguayo, el final de la guerra trajo la peor consecuencia de todas: deudas. Así como Paraguay tenía políticas de deuda cero, Argentina debió tomar empréstitos extranjeros para reconstruir su economía, pero no fue el único. Nuestro país se endeudó con la banca británica para hacer frente a las necesidades de la guerra, e incluso Paraguay en 1870, al final de la contienda bélica, contrajo su primer empréstito con Londres por 1 millón de libras esterlinas. Los piratas ingleses, vestidos de comerciantes, banqueros e industriales, no perdieron su influencia en la región. Más bien, avanzaron a paso firme desde la segunda mitad del siglo XIX, lo que lo convirtió en el gran ganador de esta infame guerra entre suelos hermanos. El capricho de Bartolomé Mitre en ser comandante en jefe de una guerra en la que podría haber adoptado una postura neutral generó el inicio de una larga tradición política en nuestro país. Recurrir cíclicamente a empréstitos extranjeros, tomando deuda y entregando nuestros intereses internos a la conveniencia de los prestamistas. Lo que hace 155 años era el Imperio Británico, hoy lo conocemos como Fondo Monetario Internacional o Club de París. La historia es cíclica, dicen, pero una guerra como esta nunca volverá a ocurrir, ya que la hermandad entre Argentina y Paraguay es un lazo imposible de quebrar. La hermandad Argentina-Paraguay es un lazo imposible de quebrar. De esto también vamos a estar compartiendo con ustedes la entrevista realizada al flamante presidente de Paraguay, Santiago Peña, porque habla de esto, de la integración cultural, de la integración regional, que más allá de las guerras es sumamente necesaria. Y estamos aquí con dos profesores de historia, el señor Eduardo Casibrodiuk. ¿Dije bien el apellido?
que es docente universitario, también del Colegio Piacentini. Fue profesor de Nathalie. ¿Cómo era Nathalie en historia? Una muy buena alumna. Muy buena alumna. Ah, ¿viste? Vos no me creías. ¿Será? El profe, yo le dije lo que tenía que decir antes. Bueno, y también fue profesor de Juanse de Santino. Realmente la importancia que tiene la historia para entendernos, ¿no? Estamos con el profesor Javier Alejandro Lerda del Departamento de Historia de la UNE. Sí. Bueno, un gusto que esté con nosotros también, profesor. Sí, para mí también es un gusto estar aquí. Bueno, recién veíamos el informe y en la pausa hablábamos, casi todas las guerras son económicas, Sí. pero viéndolo así, digamos, a través de los siglos, ¿qué análisis hace usted como profesor mirando lo que nos pasó con la guerra de Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Paraguay, y esta actualidad que tenemos hoy, donde tenemos un país en crisis y un Paraguay que sin salida al mar nos está, no olvida su historia, pero está en un tiempo más progresista? Bueno, yo creo que como ahí pusiste en el cartel al principio, decía, la historia es cíclica. En realidad la historia no es cíclica. Se repiten algunas cosas, pero en realidad no es totalmente cíclica. Claro. Tenemos que pensar que la guerra del Paraguay es una de las primeras guerras modernas post-independencia. En 1848 se independiza el último país de la etapa colonial española, que es la República Dominicana. De ahí en más se va a producir un reajuste en la frontera entre los distintos países. Vamos a tener en América la primera guerra importante, es la guerra de la Triple Alianza, 1865 a 1870. Paraguay es un país que se desarrolla internamente, se abstrae hacia el interior durante mucho tiempo porque estuvo con una dictadura que duró casi 30 años, que es Gaspar Rodríguez de Francia. Desarrolló internamente el país y Paraguay llega a tener un alto grado de prosperidad. Y después están los López, Carlos Antonio López y después Francisco Solano López, que viene a ser el héroe máximo del Paraguay. Ellos son padre e hijo. Ellos van a desarrollar, sobre todo los dos primeros, el Paraguay como un país que va a tener un cierto grado de infraestructura, va a ser un primer país que va a tener ferrocarril, etcétera. Pero el desarrollo es interno. No tiene definida su frontera ni con ninguno de los países vecinos, ni Bolivia, ni Argentina, ni Chile, ni Brasil. Y no tiene salida al mar. Ese es su gran problema. Ahora bien, para el capitalismo moderno, el desarrollo de un país así implica un problema. Inglaterra necesita enviar sus productos a los distintos mercados, a los distintos países. Paraguay hasta ahora es una isla en esa realidad. Y ese sería uno de los primeros problemas por los que Paraguay va a llegar a una guerra, que en realidad es una guerra instigada desde afuera. Nosotros vamos a ser mero conejillo de India, que en algún punto nos vamos a prestar a esa guerra. Sobre todo cómplice de Brasil. Brasil es el que maquina de alguna manera, porque nosotros teníamos problemas o recelos. La caída de Rosas un poco debido a eso. Rosas es el único país que en realidad le pone cierto coto al expansionismo brasilero. Esa es una realidad. No es un presidente en el término lógico de la palabra, porque el país no está organizado constitucionalmente. Es como un caudillo o un líder en la sombra. Hasta ese momento no hay organización nacional y el gobernador de Buenos Aires tiene lo que se llama la delegación en las relaciones exteriores. Y la aduana, ¿no? Y la aduana, obvio. Pero el uso de la hasta el día de hoy, ¿no? Pensar ¿no? que en la segunda mitad del siglo XIX varios países en Latinoamérica empiezan a consolidarse tratando de ser un Estado moderno, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el Imperio del Brasil y la República Argentina, que desde 1862 en adelante, después de la batalla de Pavón, que ahí inclusive nos empezamos a llamar República Argentina, empieza a perfilarse como un Estado moderno. Entonces, esta guerra de la Triple Alianza es uno de los 4 conflictos más estudiados en las academias militares del mundo en el siglo XIX. La guerra de secesión de los Estados Unidos, la guerra franco-prusiana, la guerra del Pacífico
y la guerra de la Triple Alianza, ¿no? ¿Por qué? Porque significó un movimiento de tropas por la intervención de varios países y porque para la Argentina, por ejemplo, decía Miguel Ángel de Marco en la guerra del Paraguay, va a permitir la conformación de un ejército que se va a consolidar como nacional. Un ejército profesional. Cuando hasta ese momento cada provincia Tenía de su las ejército. 13 que teníamos tenía su ejército. Entonces, por ejemplo, después de este tratado, Que del acá tengo, tratado de la guerra de la agradezco Triple Alianza, al profesor que me trajo el tratado secreto de la guerra de la Triple Alianza, que lo voy a leer todo porque... Y hay cuestiones que son durísimas. Mitre, por ejemplo, plantea que cada una de las provincias tiene que enviar 500 soldados. Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires van a cumplir en su mayoría, pero hay otras provincias como Salta, Jujuy, que renegaban de enviar el cupo, ¿no? Porque no veían por qué el conflicto ahí. Los correntinos inclusive decían, nuestro enemigo es más Buenos Aires que Paraguay. Había una serie de cuestiones, ¿no? Pero esta guerra va a servir para conformar un ejército moderno. Después de este conflicto ya tenemos un ejército nacional. Por un lado, ¿no? También, bueno, por primera vez, la medicina de guerra, la logística, cómo alimentar a tantos hombres, ¿no? Fue toda una serie de cuestiones que el Estado tuvo que ir solucionando, ¿no? A partir de la firma secreta esta, cuando los paraguayos invaden la ciudad de Corrientes, porque hay que reconocer que si bien Mitre tenía simpatías por el bando uruguayo-brasilero en ese momento, que estaba teniendo problemas con el Paraguay, López ataca la ciudad de Corrientes cuando no se le acepta ese paso con las tropas hacia el sur del Brasil. Los barcos paraguayos cañonean la ciudad de Corrientes. Hay varias historias que plantean hasta desgüellos de algunos marinos argentinos, la historia de las cautivas, ¿no? Y cómo esa Corrientes va a ser tomada por los paraguayos. Paraguay inicia un proceso de penetración en el Estado argentino, costeando el río Paraná, digo, Goya, Esquina, y otra franja de tropa va hacia Uruguayana, hacia Paso de los Libres hoy, ¿no? Digo, esto va a provocar también que el Estado argentino diga, estamos ofendidos y tenemos que llevar adelante esta acción. Le pregunto, profesor, porque esto dejó un territorio diezmado. Estamos hablando del 1800, o sea, de la mitad de ese siglo, deja un territorio diezmado, era un territorio ya inhóspito, no nos olvidemos que no estaba el puente Chaco Corrientes, ¿no? Era un territorio salvaje, éramos en un territorio primero antes de ser provincia, porque Chaco es una de las provincias más jóvenes. ¿Por qué se estudia tan poco de esto en la escuela? Porque es buena pregunta. ¿O en la escuela o en el colegio? No, en realidad tenemos un problema en la los contenidos de Buenos Aires. No le vamos a echar toda la culpa a Buenos Aires, aunque tiene su parte de culpa. Nosotros tenemos algo que se llama el Consejo Federal de Educación, que lo conforman todos los ministros de educación. Si hay algún problema, en realidad sería responsabilidad de los 24 ministros. Sí. O sea, no le vamos a echar la responsabilidad solamente a Buenos Aires. Aparte hemos tenido presidentes del interior que cuando llegan y se sientan en Buenos Aires son más papistas que el Papa. Así que me parece que el problema va por ahí. Sí, es como también nosotros vamos. Yo creo que por ahí faltan bajada de contenidos. Yo trabajo en un colegio secundario como el profesor Casidro Diu, acá un colegio del centro, el Lino Torres, y realmente en quinto año ahora damos historia del Chaco. Pero en realidad está todo por hacer. Sí, porque nosotros no damos. Cuando Entonces yo resulta que tengo que apelar a ciertos escritos que hay buenos, pero no muy numerosos, del profesor Altamirano o del profesor Meder, ya fallecido, que es el único material que algunas veces contamos, material accesible para alumnos. Ojo, hay mucho material académico, pero no está para el alumno de escuela secundaria. Entonces nosotros tenemos que agarrar ese material, lo reciclamos y lo bajamos al joven de 17, 18 años.
Entonces, creo que falta eso. No es que no se dé, porque ha habido en los últimos años, que se completó en el 2020, una reforma curricular donde Sí. se han incorporado materias en los últimos años. Historia del Chaco y Geografía del Chaco está muy bien en el último año, pero está un poco por hacer. Entonces tenemos que los profesores hacer un poco, bueno, una nivelación a ver cómo podemos trabajar Gracias, eso. ¿no? Ahora le pregunto, los chicos hoy están un poco incentivados en la clase por Sí. los celulares, por Sí. la tele y por toda esta invasión de contenidos. ¿No se incentivaría más el chico cuando te estudia tu provincia? ¿No se incentiva más? Sí, por supuesto. Sí, y Porque no digo tratamos que no de- se sepa de la prehistoria, los dinosaurios, los asirios, los mayas, los incas. Bueno, los mayas y los incas es América. Bastante pero, próximo. claro. Ah, pero- Pero ellos fíjate vos que por ahí ellos se sorprenden cuando yo les digo que acá, donde está la ciudad de Resistencia, en 1750, hace 200 y pico de años, 270 y pico, hubo una ciudad Sí, sí. de los españoles que se llama San Fernando del Río Negro. Sí, sí, Porque ellos le digo, ustedes nunca se preguntan por qué el patrono de la ciudad de San Fernando. ¿Qué onda? Y no, entonces nosotros no sabíamos Sí, sí, que acá había una ciudad que duró 17 años, Es que cierto. fue bastante próspera Es en cierto. en el ámbito de las misiones jesuitas, y que ellos no saben. O que en 1585 en el interior de Chaco había una ciudad que se llama Concepción del Bermejo. No lo saben. Y- Porque tampoco... ¿usted También qué es decía? cierto, es cierto que nosotros por muchísimo tiempo hemos tenido una bajada de línea desde el punto de vista histórico con una Sí. historia oficial. Entonces, en mi formación en la universidad, yo prácticamente no estuve historia del Chaco, Ujú. ¿no? Entonces, esto hace que también, digo, Ya tuve, ¿verdad? digo, por ahí pensar en la historia de nuestra la provincia, formación también. exactamente, ¿no? Y con respecto a la guerra de la Triple Alianza, es como que uno va al Paraguay y ellos sienten, tienen una carga como más nacionalista Sí, al sí, respecto, ¿no? Inclusive uno puede encontrar las primeras fotografías, una gran cantidad de pintura. Ujú. Acá quien nos refleja es el Manco de Curupaití, sobre todo con sus obras, ¿no? Cándido López. Pero bueno, mostrarle a nuestros chicos que el Chaco también fue protagonista en esta guerra. Por ejemplo, toda esta zona, la zona de Las Palmas, de Leonesa, Puerto Bermejo, fue lugar de trincheras, enfrentamientos, escaramuzas. Quizás las grandes batallas se llevaron adelante en la zona del Paraguay, digo Curupaití, Sí, sí, Humaitá. Donde hay un museo, ¿no? Exactamente. Sí, La isla del Cerrito. La Seguro. isla del Cerrito fue la base de operaciones de la Armada brasilera. Imperial Brasilera. Ellos tenían semanalmente un buque de guerra que partía del Cerrito y llegaba a Río de Janeiro, y viceversa, sin escala, ¿no? Entonces, digo, por ahí también fuimos protagonistas de esa historia nacional, Sí. que a veces no se la cuenta en detalle, ¿no? Bueno, Belgrano hizo una de las, según lo que estudié y lo que pude leer en un último libro que se publicó de Belgrano, aquí justamente en la zona de Corrientes hace una de las batallas, prácticamente peleó con 2 escarbadientes, digamos, y terminó haciendo un buen papel, porque después se tuvo que replegar, ¿no? Claro, por ejemplo, nosotros conocemos Paso de la Patria. Sí, sí. Y ese nombre recibe, ese lugar recibe este nombre justamente después que las tropas aliadas pasan por allí. Antes se llamaba Paso del Rey, porque era un camino real desde Buenos Aires a Asunción, ¿no? Nuestros alumnos tienen que saber estas cuestiones. Sí. Saber que una vez que termina la guerra en 1870, los brasileros, por ejemplo, que habían tomado Asunción, que habían saqueado Asunción, porque las tropas aliadas, cuando llegan a Asunción en 1869, se detienen en las puertas, las argentinas y uruguayas no entran, y sí hacen las brasileras, con una serie de destrozos en la ciudad. Y bueno, saber que, por ejemplo, después de la guerra, los brasileros no van a querer devolvernos las islas del Cerrito, porque era un punto estratégico fundamental, desembocadura del Paraguay en el Paraná. Digo, van a pasar 6 años para La que esto confluencia. ocurra, ¿no? Hay toda una cuestión de límites Casi después. vamos a una guerra por
por esa situación, Sí, sí, digamos. sí, sí. Con los brasileros, pero con los paraguayos, olvidado los brasileños, una cosa muy Ahora rara. el daño, profesor, que se produce también en la población de Sí. Paraguay y que deja hoy heridas. Lo que pasa es que Paraguay, al Porque comienzo quedaron de sin la guerra, hombres. el Paraguay, al comienzo de la guerra, era un país muy poblado, entre comillas, Sí, teniendo sí. en cuenta la realidad Sí, sí. suya, Sí. de aproximadamente 800.000 almas. Sí, sí. Cuando la guerra concluye, quedan menos de 300.000, que la mayoría son mujeres y niños y Medio millón de ancianos. personas. Por eso que durante mucho tiempo en Paraguay, o sea, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que se hace. Ujú. Se hizo la vista gorda y los hombres procreaban con varias mujeres, porque con los pocos hombres que habían quedado, porque justamente estaba esta situación de disparidad. La mayoría de los hombres, inclusive los hombres adolescentes, habían muerto en la guerra. Claro. Entonces había que repoblar el Estado. Es cierto que iban, digamos, bueno, seguramente no estuvimos ninguno en ese momento, pero iban niños a combatir. Prácticamente 15, lo que 16 pasa años. que Justamente el Día del Niño en Paraguay sí. se recuerda el 19 de agosto, Sí. en homenaje a la batalla de Costañú, donde niños y mujeres participaron del conflicto, muchos niños disfrazados de adultos, pintados con... También yo diría que, a pesar de que es el héroe del máximo del Paraguay, para mí Francisco Solano López es un personaje bastante cuestionado, Contradictorio, digamos. terriblemente contradictorio, porque es un hombre que, en parte, por ambiciones personales también, hay que decirlo, destruyó gran parte de la obra de su padre. Su padre tiene una visión muy pacifista Ujú. y muy política. O sea, Carlos Antonio López gobernó Paraguay 22 años y dejó un país entero. Y el hijo, en una guerra un poco justa y un poco injusta, destruyó un país en 6 años. O sea que es una cosa como, no sé si habría que endiosarlo tanto a Francisco Solano López como el héroe del Paraguay. Yo más bien creo que alguna vez el héroe del Paraguay tendría que ser otro, digamos, y no este personaje. Para mí es muy polémico. Sí. Perdón, pero por ejemplo el Tratado Secreto plantea también, ¿no? 3 países contra uno, ¿no? Sí, Creo que estamos en la segunda revolución industrial, había un cambio, una mirada muy europeizada. Digo, el tratado dice claramente que la guerra es contra el dictador y no contra el pueblo, y sin embargo se mata indiscriminadamente, Las consecuencias ¿no? fueron, Consecuencias terribles, ¿no? Pero era un momento en que los estados no habían definido límites, y aunque Sarmiento dijo que la victoria no da derechos, sí hubo, ¿no? Parte de esto, ¿no? También nos permite la creación en 1872 de la gran gobernación del Chaco, que abarcaba parte de Formosa, Santiago del Estero, Salta, parte de Santa Fe y Parte lo que de estaba Paraguay también. al norte Bahía del Negra. río Pilcomayo hasta Bahía Negra. Por eso es que la capital, Villa Occidental, estaba frente a Asunción. Era un rancherío, era la capital, pero era la manera de justificar la posesión frente a un laudo que estábamos por llevar adelante con el presidente de los Estados Unidos. Que indiscutiblemente, obviamente, falló a favor del Paraguay. Por eso Villa Occidental se llama Villa Villa Hayes, Hayes. presidente Villa de los Hayes. Estados Unidos. Sí, increíble. Por ahí hay una cosa Increíble, como que, increíble, que increíble. yo por ahí le digo a los chicos, si yo tengo 2 casas y no las uso, alguien me las va a usar. Nosotros en la época, como dice el profesor Casidro Dio, donde se están construyendo estos países, quien no sienta leales le ocupa a otro. Y no nos olvidemos que todavía no hemos resuelto totalmente los problemas de límites con Chile, justamente porque nosotros llegamos tardíamente a ocupar la Patagonia, que en realidad, de acuerdo a la demarcación española, a la Argentina actual le corresponderían no solamente los territorios de la Patagonia, sino una parte del territorio chileno, porque lo que se conoce como la Capitanía General de Chile era muy pequeña, abarcaba hasta el río Bío nomás. O sea que toda esa gran parte de la Patagonia chilena no sería exactamente del actual país
Chile, digamos. Profesor, los invitamos para, la verdad que daría para hablar horas y horas de esto, pero nos vamos a volver a invitar a hablar de este tema y los convocamos para hacer un programa de historia porque así como usted dice que no hay material, imagínense en lo visual, ¿no? En lo visual hay mucho menos. Sí. Si no hay material escrito, en lo visual mucho menos todavía. Hoy con el tema de los internet, con los Sí, chicos sí, se sí. puede trabajar muchísimo. Y el uso del celular, Encontramos- a pesar de que algunos Ah, cuestionan no, eso. claro. encontramos ¿Ahora se permite el videos. uso del celular en las Sí. escuelas? Yo Algunas veces no, pero algunas veces sí. ¿Qué sé yo? Es medio complicado eso. Claro. Claro, pero los chicos están acostumbrados y ellos pueden tener más acceso a la información que nosotros no la teníamos. Nosotros peleábamos por los libros en la biblioteca y te decían, vos ibas a buscar un libro y te decían, dentro de 2 semanas lo vas a devolver Sí. Fulanito, y ahí los ibas a buscar. nosotros lo que hacemos hoy, ayer tuvimos una reunión constructiva, no sé si tanto, pero justamente hablábamos del uso del celular. Sí, sí. Y yo por ahí le digo, bueno, pero realmente tenemos, en el ámbito actual tenemos muchas materias nuevas, que no hay mucho material y hay que recurrir lamentablemente al uso del celular, Sí, sí. porque es la única forma de bajada que nosotros tenemos para nuestros estudiantes. Chicos, sí, Y además, de ellos poder compartir entre ellos. Yo comparto con uno y ellos comparten con todos. Sí, sí, sí. Es la única cosa que queda por hacer. Muchas gracias, profesor No, por favor. Lerda, y lo convocamos. Y muchas gracias, profesor Cásico. Un placer. Y vamos a hacer el programa. Yo le digo, están convocados. Y con la producción de Luis Linares, ¿qué le parece? Muy bien.